Se llevó una nueva audiencia a cabo, todo está más cerca de una sentencia. Y decíamos, ¿cuál es la explicación de Andrea del Boca? Bueno, la explicación que tiene Andrea del Boca de por qué la contratan directamente, sé que Tati habló con ella y puede profundizar, pero yo consulté a dónde iba la defensa en su exposición en la audiencia que se hace el próximo jueves. Lo que dice la defensa de Andrea del Boca es, la contrataron a ella porque era la única artista que podría abrir mercados en el exterior. La única actriz que podía abrir mercados en el exterior. Eso es real, ¿no? Yo no sé si era la única que podía no sé si es abrir. la única, pero sí tenía Bueno, llegada. la palabra única es clave. Hay un dato que recuerdo que me parece que estaba en juego, que tenía que ver con que ella tenía también los derechos para comercializar eso. Bueno, ese es un punto importante que también lo tenemos separado y también forma parte de la acusación, porque el contrato dice que ella tiene los derechos de comercialización al exterior de su novela por 60 meses con una prórroga de 60 meses más. O sea que todavía estaría vigente esa situación. Que la explicación sería que ella era la única que podía llegar a mercados exteriores, pero también era la única que se quedaba con la plata. Claro. Exactamente. Por eso es que la fiscal Fabiana León pide estos 3 años y 6 meses. Digo, esa es la explicación de esa parte puntual. Sé que Tati habló con ella y le pudo preguntar, pero con respecto a la contratación... Pero ¿y qué pasa con quien le dio la plata? Porque yo entiendo que ella, digamos, habrá aplicado para un crédito, ¿no? Como lo que fuera para hacer su novela, pero hay alguien no que es la decidió única que se la... ficción que se o el único proyecto audiovisual que se realizó triangulando de esta forma a través de la universidad. Sí, pero hay una salvedad que es el único proyecto que recibió el 70% Recibió el 70%, el otro 30% no pudo porque lo suspendió Hernán Lombardi cuando en realidad los otros proyectos recibieron un porcentaje muchísimo menor, creo que no llega ni al 30%. Exactamente. Yo hablé con Andrea del Boca cuando empieza este juicio, que ella manifestaba estar muy contenta con el inicio y con poder de una vez aclarar su posición. Entiendo que va a declarar pronto o que van a presentar las pruebas en breve. Lo que ella me plantea es que ella se reunió con Lombardi cuando inicia el gobierno de Mauricio Macri, que el proyecto tenía etapas, que ellos llegaron a entregar el material, que la novela se graba, que de hecho hemos hablado con otros actores. Nosotros mostramos parte del material. Se graba. Sí, y que totalmente. es el gobierno de Mauricio Macri quien decide no emitir después, cuando ella le habían dicho, o Hernán Lombardi, cuando ella le habían dicho que eso se iba a emitir porque estaba avanzado, que el producto supuestamente estaba bueno, tenían que avanzar. Viste que la lata, expliquemos, de una ficción se graba más tiempo del que termina resultando. Entra en una etapa de edición, que son 42, 43 minutos, tengo entendido, y tenían que entrar en ese momento, ¿no? Como en la edición y poner al aire. Pero que la gran parte del crudo estaba entregado y que a ella le dice Hernán Lombardi que el producto está bueno, que es interesante y que lo van a poner al aire, a diferencia de otros productos que están en etapas muy iniciales. Esa vendría a ser la segunda etapa, o sea, la explicación de por qué finalmente no terminó saliendo, porque fue una decisión del otro gobierno. Ahora, lo que yo creo que ahora tienen que explicar, que es lo que la fiscal Fabiana León lo que está diciendo es, no tengo explicación para esto, es por qué la contrataron a ella directamente, que esto también está en el auto de procesamiento, si la inclinación política de Andrea del Boca claramente a favor del kirchnerismo, y esto, insisto, está en el procesamiento, lo que pasa es que finalmente eso, el juicio yo pregunto acá, no fue favorable para esa contratación directa. Del Boca, lejos mío, yo no quiero defender, sí le quiero preguntar a César si es responsabilidad de ella explicar por qué la contratan con una adjudicación directa o sus ideas políticas que todos las conocemos. ¿A ella le dieron la plata? Ella tendría que explicar si con esa plata hizo otra cosa que no sea la ficción. Exacto. No, pero si hubo si hay sobreprecio, sí lo tiene que explicar. Claro, si hay algún retorno, lo tiene que explicar. Escuche, perdón, solamente esto, para no... Ley, ahí te jodió, perdón. Lo de partícipe necesaria, porque cuando uno lee lo que fue la audiencia foral, pero cuando yo tengo la desgrabación de lo que dijo la fiscal en su alegato, ella dice, es verdad, quien le paga a Andrea del Boca es el Estado, pero como es partícipe necesaria, si ella no se hubiese prestado a firmar ese contrato que tenía una licitación directa, no se hubiese podido generar ese negocio espurio que fue una defraudación para el Estado, porque para poder defraudar al Estado necesitaban alguien que firme una contratación directa. Eso es lo que ellos quieren probar. Eso es lo que dice la fiscal Fabiana León. Eso es lo que, claro, lo que tiene que de alguna manera probar que no sucedió a Andrea del Boca. Es que por otro lado, Mariana, actores, porque no solamente estaba Andrea del Boca. A ver, Ana Chiara era la hija en la ficción de Andrea, y también estaba Marcelo Mazzarello, Germán Kraus y Marcelo de Bellis, que entregaron sus contratos a la justicia para corroborar que se les pagaba lo mismo que decía
el presupuesto. Porque en un primer momento, Mazzarello también había dicho que no se le había pagado lo que decía el presupuesto, pero cuando entregan el contrato, se demuestra que sí. Así que también los actores tuvieron que ir a declarar. Los que eran... Fabián Macei también estaba en la novela y demás. Claro, supongo que también tienen que declarar como testigo para decir, bueno, si esta gente cobró lo que decía el presupuesto que iba a cobrar, entonces la plata se usó en donde se tenía que usar. Igual yo no me acuerdo los montos, si eran irrisorios o si tenía una coherencia con lo que vale una ficción. Eran bastante coherentes. Bueno, acá dice... Sí. Lo que pasa es que son montos que a la gente igual los enojan mucho y bueno, es muy atractiva la figura, porque Debido también está en esta causa. Bueno, eso iba a decir. Es muy atractivo agarrarnos de Andrea del Boca. Que un bueno, porque es la más famosa de todas, pero... cuesta carísimo. Por eso, entonces, en un contexto país en el que uno está indignado, que los jubilados, que los discapacitados, que los pibes que no... Esto fue hace 10 años, recordemos, ¿no? Para incluso, por si vamos a revelar montos, hay que tener en cuenta... No, pero en aquel momento era mucha plata. Era muchísima plata. No, siempre fue muchísima plata. Se lo digo el precio. Pero ustedes se acuerdan de la novela. Sí, nunca se vio. Es que nunca salió en ningún lado. Nosotros vimos, nosotros nunca salió al aire. No, nunca salió al aire, pero nosotros mostramos un par de capítulos. Están los crudos. Sí, no era una gran novela, era una... Sí. Es clave lo que estás diciendo, Mariana, y ella venía de hacer antes, de producir antes para la televisión pública otra novela, que entiendo con otro mecanismo de producción, que era la verdad un producto, por ser generoso, muy poco ajustado a los tiempos que corren, digamos. Artísticamente era un producto, que ni siquiera era una telenovela clásica, era un producto que parecía un producto El tema es, pobre, más allá de que nos guste o que no nos guste, Sí. si la plata se usó para lo que se tenía que usar, si era para fomentar nuestra industria, si se hizo una ficción que dio trabajo a un montón de gente y se le pagó lo que decían que iba a costar, o si esa plata fue para otro lado. Les doy los montos que lo publicó y lo compartió el colega Alejandro Alfi, que siguió muy de cerca esta causa. Según lo que dijo en su alegato la fiscal Fabiana León, lo leo textual, el perjuicio al Estado Nacional producido por estos hechos es o fue de 3.455.517 dólares. Es lo que estima. Y además, siguiendo lo que decía Tati, pide pena para en total 7 personas, la más conocida, por supuesto, Andrea del Boca. Para Julio Debido pide 4 años y 6 meses de prisión. ¿Cuál sería el rol de Julio Debido en todo esto? Julio Debido, ya te digo, si querés, autor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, porque era el Ministerio de Planificación Federal, era de donde salían los fondos triangulados con la Universidad de San Martín, cuyo rector, Carlos Rafael Ruta, pide la pena de 4 años de prisión, y en base a esa triangulación con la Universidad de San Martín, se la contrataba Andrea del Boca. ¿Qué te parece que va a pasar con...? Todo está incurso en el mismo artículo. Todo es por defraudaciones, el 174, que es de 2 a 8 años. Entonces, evidentemente, de acuerdo a la responsabilidad que digan a cada uno y grado de participación, dentro de esos 2 a 8 años le corresponde a cada uno. ¿Puede ponerse una multa, digamos? ¿Cómo puede terminar? No, una multa no. A ver, puede haber... ¿Un embargo? Creo que lo de Andrea del Boca, ni es mi amiga ni la defiendo, nada. Lo veo por el relato como que va a zafar. No sé Debido. Me parece que están mucho más comprometidos los funcionarios, que son en definitiva aquellos que han llevado adelante y que han puesto la firma para que ese dinero salga, que la postura o la posición. Mira, acá te dice, acá pide la fiscal la reposición al Estado. Estamos todos hablando de Andrea del Boca, el título es Andrea del Boca, no salen los funcionarios. No, pero por eso lo mencionábamos también. Claro. Le dice, la fiscal pide la reposición al Estado por la comisión del delito, los montos de 24 millones de pesos, que equivalía aproximadamente a 2.670.000 dólares al tipo de cambio del 2015. Bueno, ahí es donde responde y Andrea del Boca. 455.000 dólares más, solidariamente, entre todos. Ahí lo que te dice Andrea del Boca es, claro, la novela la me llevé la plata a mi casa. ¿Los actores que cobraron van a devolver la plata? ¿Por qué no quiso poner la novela al aire? Si yo la hice y la entregué. ¿Son partícipes necesarios por haber cobrado por su trabajo en una novela que se firmó en estas condiciones? No, actores, no. No, en absoluto. Pero por eso digo, ¿iban a devolver la plata? No, acá lo raro es por qué se dio directamente ese contrato sin que otra gente tuviera la oportunidad de competir por ese, digamos, Mariana, ese es el tema. También hubo una cuestión familiar, ¿no? Porque decían que estaba el padre, porque Nicolás del Boca en ese momento estaba vivo, porque esto fue en el 2015, él grababa la novela. Andrea después contó también que el padre fallece en el 2021, que a nivel
a partir de todo este escándalo, lo que supeditó obviamente también hizo mucho daño esto, y también estaba su hija. Entonces como que también hablaban de la familia que cobraba esto, que cobraba un sueldo. Sí, fue tremendo en su momento, y bueno, y ahora vuelve a ser noticia porque finalmente va a haber una resolución. El 25 de septiembre, el 25 de septiembre, donde finalmente los jueces van a dictar una sentencia. Y el próximo jueves, las audiencias fueron durante mucho tiempo todos los jueves, siguen siendo todos los jueves. ¿Ella está yendo a las audiencias? No, porque son por Zoom las audiencias. Okay. Igual ella en algunas las presenció, por supuesto, las audiencias. Ella se expresa de esto, no es que no está hablando del tema. No, sí, ella habla. Expresa, por supuesto. La pregunta, por eso para mí la pregunta no es solo judicial, discúlpenme, es ética también. Porque entiendo que puede efectivamente ella ser el mascarón de proa o la figura más dañada en esta historia, donde hay responsabilidades compartidas. Los nombres conocidos son siempre los que terminan sonando. La pregunta es si aceptarías o no producir de esa manera. Vos lo estabas diciendo, sin que otros profesionales puedan ir a concurso. No sos la única, efectivamente, que tenés garantía de venta internacional de telenovela. Está Natalia Oreiro, está Luisa Culiac. Está bien, pero esa en todo caso no es responsabilidad de Andrea, es de quien se lo da. Porque si a ella se lo dieron, y ella dice, bueno, a mí me lo dieron. Sí. Bueno, pero ahí va para la parte moral. Por eso me detengo en una pregunta que es ética, que no es judicial. O ética, claro. ¿Qué sé yo? Digo, que la podemos hacer, nos la podemos hacer nosotros mismos. ¿Está bien que suceda? Digamos, claro, exactamente. Nosotros mismos aceptaríamos esas reglas de juego solamente para darle trabajo, porque ella podría decirnos, le di trabajo a un montón de actores. Que es verdad, le dio trabajo a un montón de actores, cobraron técnicos, pero ¿en qué condiciones? Bueno. Y no debe ser el único caso, ¿no? El de Andrea, lo que pasa es que fue el único que trascendió, pero debe haber muchísimos más. Estás en el 7.